Cordial saludo para los estudiantes del curso de Semiología e Introducción a la Clínica. Hemos llegado a nuestra última clase virtual de soplos cardíacos. Hoy vamos a ver los soplos de los focos de la punta. Mi nombre es Carlos Andrés Pineda, coordinador del curso, médico y cirujano y especialista en medicina familiar de la Universidad del Valle. Bueno, hemos llegado a este maravilloso punto de finalizar el componente virtual con esta clase. Entremos en materia. Recordamos que este curso está inscrito en el logro de un dominio, una competencia general, unas competencias específicas y unos resultados de aprendizaje que ya hemos visto en las clases anteriores. Ya esta es nuestra última clase de todo el módulo en la parte virtual. Nuestro famoso diagrama de Wigor, que ya hemos visto en múltiples ocasiones y que ahora veremos con cada uno de los soplos. Recordemos la clasificación de los soplos. Hemos ya visto los soplos de los focos de la base. Ahora vamos a entrar en los focos de la punta. Los 4 soplos básicos en la punta son el foco tricúspide, sistólico, la insuficiencia tricúspide, diastólico, la estenosis tricúspide, mitral, la insuficiencia mitral y diastólico, la estenosis mitral. Recordemos que en la sístole, tanto la válvula tricúspide como la mitral deben estar cerradas. Aquí está. Subamos aquí un poquito. Cerradas. Toda la sístole. Si soplan es porque están insuficientes. Mientras en la diástole, la tricúspide y la mitral deben estar abiertas. Abiertas. Por lo tanto, si soplan es porque, perdón, aquí, están estenóticas. Entonces, claridad en eso para que ya lo tenemos súper claro en este momento del curso. Y como siempre tenemos unos diagnósticos diferenciales que hacer. Si estamos hablando de soplos sistólicos en el foco tricúspideo, tenemos la insuficiencia tricúspidea, que es la clásica, pero tenemos que hacer diagnóstico diferencial con la comunicación interventricular, el soplo benigno de Still. Y obviamente, como ya se ha mencionado, pues siempre podemos tener irradiación de otros soplos. Obviamente, siempre tendremos que tener en cuenta los soplos producidos en el foco mitral. Podemos escucharlos en el tricúspide y es uno de los diagnósticos diferenciales. También hay que tener en cuenta que podemos estar escuchando soplos irradiados de arriba, los focos de la base, pero deben estar con mucha menor intensidad. En cuanto a los soplos diastólicos del foco tricúspide, tenemos la estenosis tricúspide, que es la clásica, y tenemos la irradiación de soplos de insuficiencia aórtica y de hipertensión pulmonar. En el foco mitral, en la sístole, tenemos la insuficiencia mitral, que es la clásica. Tenemos el prolapso de válvula mitral y soplos irradiados de los focos de la base. Y a nivel diastólico tenemos la estenosis mitral y los soplos de Austin-Field. Entonces, entremos en materia. Hablemos del principal soplo sistólico, que a nivel de los focos de la punta, que es la insuficiencia mitral. En este caso, la orgánica, o sea, la que se ve a daño estructural de la válvula. Entonces, recordemos cómo está la válvula mitral en este caso. La válvula mitral viene en la diástole, está abierta porque es donde debe pasar la sangre del atrio del ventrículo. Recordemos que en este punto se produce el primer ruido cardíaco, producto del cierre de las válvulas mitral y tricúspidea, es decir, justamente la contracción ventricular hace que al producir este aumento en la fuerza, se cierre la válvula mitral, se tensen las cuerdas tendinosas por la contracción de los músculos papilares y se cierra esa válvula. Entonces en la sístole la válvula mitral debe estar cerrada desde el inicio de la sístole. Todavía la válvula, en este caso aórtica, está cerrada, todavía no se ha abierto, pero la mitral, si está insuficiente, empieza a regurgitar la sangre hacia el atrio desde el comienzo de la sístole, porque ya se cerró inmediatamente, como es insuficiente, no fue capaz de tensarse y se devuelve la sangre hacia el atrio desde el comienzo. Por eso es que comienza con el R1, es holosistólico. Sigue abierto, debería estar cerrada la válvula hasta el final, se sigue volviendo la sangre. Aquí, como todavía hay fuerza y paso de sangre, todavía la presión ventricular supera la del atrio, sigue regurgitando la sangre. Hasta que la presión ventricular cae y en ese momento la presión de la sangre que está en la aurícula le gana y ya empieza a caer, que es lo que pasa en la diástole.
Y eso es lo que explica que el soplo sea sistólico y, dado que la presión ventricular es mucho mayor que la atrial, por eso no se modifica mucho de acuerdo al contenido atrial de sangre. Y eso es lo que hace que el soplo sea en meseta, un continuo. Esa es la característica del soplo. Entonces, un soplo holosistólico ocupa toda la sístole, es en meseta o en banda. Como es orgánico, tiende a ser fuerte. Entonces va a ser fuerte, va a tener frémito y se va a irradiar hacia la axila. Hay que tener en cuenta eso. Lo que se plantea si hay falla cardíaca, si la capacidad de contracción del ventrículo izquierdo está muy disminuida, pues sí va a disminuir la intensidad porque pues ya no se devuelve la sangre con tanta fuerza. Entonces esa es la característica del soplo de la insuficiencia mitral orgánica por daño valvular mitral, que es principalmente reumático, aunque puede ser congénito de otras causas, pero esa es la más importante. Bueno, un cordial saludo nuevamente para los estudiantes. Estamos en el primer video de esta clase sobre soplos en los focos de la punta. Vamos a hacer, como hemos hecho en las clases anteriores, la demostración después de cada explicación en el modelo de simulación de Harvey para que ustedes puedan asociar los fenómenos que ya encuentran semiológicos. Al ser esta la última clase, vamos a aprovechar para hacer una integración de todo lo que hemos visto en cuanto a los hallazgos de la exploración física cardiovascular. Adicional, pues como tal, a escuchar los soplos en los focos de la punta. Entonces vamos a aprovechar para hacer esa integración. En este caso estamos hablando de una insuficiencia mitral orgánica y vamos a ver los fenómenos asociados. Pulso carotidio. Ustedes pueden notar en el pulso carotidio, recuerden que estamos hablando de una insuficiencia mitral orgánica, que hay un pulso que podría ser de una intensidad normal o incluso podría ser de una intensidad disminuida, un pulso parvus, pero es importante que noten que hay un pulso célebre. Es un pulso que sube rápidamente. ¿Por qué se produce esto? Entonces, quiero que lo piensen un momento, se había explicado en su momento. ¿Qué es lo que está pasando en una insuficiencia mitral orgánica en ese momento para que podamos hacer la conclusión? Bueno, ustedes espero que hayan podido recordar que en una insuficiencia mitral orgánica primero va a llenarse el ventrículo normalmente durante la diástole. Eso va a estirar las fibras musculares cardíacas del ventrículo izquierdo en ese caso. Por la ley de Frank-Starling, recuerden que eso hace que haya una acomodación entre las fibras de actina y miosina para que haya una fuerza de contracción proporcional a ese volumen. Pero cuando ya se produce la sístole, se produce la despolarización de los ventrículos y se da la contracción, una parte de ese volumen va a escapar, va a regurgitarse hacia el atrio izquierdo debido a la insuficiencia mitral. Eso hace que el corazón se contraiga con una fuerza que sería excesiva para ese volumen de sangre que finalmente se va a inyectar hacia la aorta, de forma tal que ese volumen puede salir en forma rápida, fuerte, hacia la aorta y produce ese pulso célebre, pero la magnitud del volumen no va a ser la suficiente para producir un pulso magnus. Entonces, es una de las explicaciones de que haya un pulso de intensidad normal o disminuida, pero con la velocidad de ascenso de la onda célebre. Lo otro que podemos ver aquí es el pulso venoso yugular. Ustedes pueden observar las dos ondas del pulso venoso yugular, las dos ondas positivas, y van a darse cuenta que la onda A, miren aquí para mayor claridad, eso aquí se ve más claramente, la onda A se ve mucho más aumentada, y una onda aumentada es la que se produce, recuerden, justo antes del pulso carotidio, y esa onda A, recuerden que está asociada a la contracción atrial. Lo que nos está significando es que hay un aumento de la impedancia en las cavidades derechas, seguramente consecuencia de fenómenos que ya han venido pasando desde el lado izquierdo debido a la insuficiencia mitral. Ya hay un compromiso también en el lado derecho, en el hemicardio derecho. Pero aquí ya podemos ver esas dos alteraciones. Esto no, es importante anotar que no solo siempre se va a encontrar en una insuficiencia mitral. Esto va a depender de la magnitud de la insuficiencia mitral y va a depender del tiempo de evolución que tenga la insuficiencia mitral, pero son hallazgos que se pueden llegar a encontrar. Bueno, aquí vamos entonces a enfocar un primer plano. Aquí pueden observar el pulso venoso yugular directamente, recuerden, con el hisopo de algodón.
la onda A aumentada, y la podemos ver en las dos yugulares internas, derecha e izquierda, ese onda. Lo otro que quiero que noten aquí es el precordio. En el precordio, quiero que noten aquí en este punto, estamos en la línea paraesternal izquierda. Observen este impulso de aquí. Se los puedo hacer notar con el hisopo. Aquí más claro. Eso, aquí lo vemos más claro. Estamos miren dónde estamos. Esa línea paraesternal izquierda, inferior. Recuerden qué cavidad se proyecta ahí. Sí, exactamente. Recuerden que es el ventrículo derecho el que se proyecta ahí. Eso quiere decir que hay un aumento de las presiones que hace que haya un crecimiento del ventrículo derecho. Y aquí podemos observar el ápex, latido apical. Incluso pueden observar que hay una alteración en la forma del ápex. Hay varios impulsos. Aquí está el ápex, obsérvenlo. Tiene 3 impulsos. Recuerden que cuando hay 3 impulsos lo que va a significar es que hay un R3, un R4, seguramente ahora lo comprobaremos con auscultación, y el latido apical per se. Observen que el ápex está en una ubicación normal realmente, ¿sí? Pero dado que hay un crecimiento del ventrículo derecho, es no olviden que eso lo hemos visto en la clase de inspección y palpación precordial, que lo que puede estar pasando aquí es que más o menos el corazón estaría así normalmente, y aquí estaría la punta del ápex. Si el ventrículo derecho se crece, lo que hace es llevarme el ventrículo izquierdo hacia atrás, esconderme el ápex. Cuando hay crecimiento del ventrículo derecho, yo puedo no encontrar el ápex. Pero en este caso, lo que nos está significando esto es que también el ventrículo izquierdo está crecido, y por eso se alcanza a observar tanto el aumento importante del ventrículo derecho como el latido apical, porque también hay un crecimiento del ventrículo izquierdo. Entonces, hay muy probablemente el crecimiento de ambas cavidades, es lo que podemos observar aquí. Bueno, vamos a pasar a la auscultación. Aquí ustedes tendrán, como siempre, ya vamos a dejar solamente el pulso carotidio y vamos a auscultar. Ustedes aquí están escuchando los ruidos cardíacos normales, R1, R2, recuerden que el R1 siempre coincidente con el pulso carotidio. Vamos a pasar al foco pulmonar. Creo que piensen un momento qué es lo que están escuchando en el segundo ruido cardíaco en el foco pulmonar. Atentos con la respiración. Bueno, entonces espero que ya hayan visto que lo que están escuchando es un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco. Se desdobla cuando inspira el paciente, pero cuando expira no hay desdoblamiento, es un desdoblamiento fisiológico, y probablemente ya hayan escuchado que cuando el paciente inspira están escuchando un ruido pulmonar, que son unos estertores pulmonares inspiratorios, muy probablemente por edema pulmonar. Vamos a seguir bajando. Y miren cómo en el borde paraesternal izquierdo inferior, hacia el foco tricúspide, ustedes ya están escuchando un soplo. Ese soplo, si ustedes ya notaron, es un soplo sistólico, holosistólico, de R1 a R2 en meseta. Como estamos ubicados en el foco tricúspide, y ustedes ya deben saber que la válvula tricúspide en este momento debería estar, estamos en sístole, cerrada. Si hay un soplo es porque puede haber una insuficiencia tricúspide, es una posibilidad. Pero tenemos que pasar el foco mitral para ver si la intensidad es menor o es mayor, para saber si se origina de cuál de las dos válvulas. Vamos a hacer el ejercicio. Nótelo cómo cambia de intensidad. Es más intenso en la
la válvula mitral. ¿Qué más están escuchando en los ruidos cardíacos? Escuchen con atención para hacer la pregunta. ¿Vale? Ahí deben estar escuchando. Está el soplo, y justo antes del soplo, que sería el R1, escuchan un doble ruido, y después del soplo, que es el R2, escuchan otro doble ruido. Hay un galope con R3 y R4. Papá, 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 papá. Quiere decir que hay un crecimiento de las cavidades izquierdas que genera este R3 y R4. Y está el soplo o lo sistólico. Miremos a ver qué tanto se nos irradia. Tiende a haber una irradiación hacia la axila. En los pacientes reales podemos llegar a escuchar que incluso se escucha en la axila o la dirección de la sangre. Entonces, este es nuestro soplo de insuficiencia mitral. Entonces, es el soplo de la insuficiencia mitral, que es un soplo holosistólico, que se va a escuchar más intenso en el foco mitral como tal, que va a ser de una intensidad importante al ser orgánico, fuerte, en algunas ocasiones inclusive con frémito, que se puede llegar a irradiar hacia la axila, y que es probable que tenga ya alteraciones en las cavidades izquierdas, como en este caso donde hay evidencia de crecimiento de las cavidades en el ápex, y hay también R3, R4, en esa pues podría ser solamente R3, al ser una hipertrofia de tipo excéntrico principalmente. Eso es lo que podemos llegar a encontrar en insuficiencia mitral orgánica, en este caso también con crecimiento de las cavidades derechas, con onda A aumentada y con un pulso normal o parvus y cero. La funcional es la misma cosa, tiene las mismas características semiológicas. ¿Cuál es la diferencia? Primero, la intensidad es mucho menos intensa, no tiene frémito, y pues ya todo el contexto clínico del paciente. ¿Cuál es la principal causa? La dilatación del ventrículo izquierdo. Yo podría asegurarles que probablemente este es el soplo que ustedes más van a escuchar. De pronto podrían ganar los benignos si ustedes escuchan con cuidado a los niños, pero el soplo asociado a una dilatación del ventrículo izquierdo es lo más frecuente que ustedes van a encontrar en su clínica. Entonces, como el ventrículo izquierdo se dilata mucho, el septum se dilata, el atrioventricular y el anillo valvular se dilata, y eso hace que las valvas no puedan cerrar. Y por eso se hace una insuficiencia que no es real, pero está allí y va a soplar igual. Entonces, como ya le dijimos, menos intenso, sin frémito, generalmente sin irradiación, aunque depende pues qué tan severo sea el problema. Y va a tener toda la clínica de falla cardíaca y todos los hallazgos de dilatación del ventrículo izquierdo. Bueno, ahora vamos a contrastar lo que acabamos de escuchar de una insuficiencia mitral de tipo orgánico con una insuficiencia mitral de tipo funcional. Este es un paciente que tiene una clínica típica de un síndrome de insuficiencia cardíaca, donde el paciente ha venido con un cuadro progresivo de disnea, de esfuerzos, disnea paroxística nocturna, ortopnea, y que vamos a encontrar estos hallazgos. Recuerden que lo que va a pasar aquí es que ya el paciente está con una dilatación, hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo, que hace que el septum atrioventricular se vaya también a dilatar, y hace que el anillo se dilate de forma tal que las valvas no puedan cerrar. Y eso crea una insuficiencia que, aunque la válvula estructuralmente esté normal, no va a poder sellar totalmente, y hace que haya una regurgitación de sangre. Vamos a ver, el soplo ustedes van a ver que es muy similar. Su diferencia tiene que ver esencialmente con la intensidad del soplo y va a tener que ver con la historia clínica del paciente. Entonces, nuevamente aquí vamos a tener el pulso carotidio. Miren que incluso en este caso, de forma similar a lo que encontramos ahora, el pulso carotidio en este caso está esencialmente normal, de pronto un poco parvus, por la misma insuficiencia cardíaca que hace que la fuerza de eyección esté disminuida,
y que el volumen de eyección efectivo esté disminuido. Pero no hay una característica de un pulso Zeller como la hay estructural. En el pulso venoso yugular encontramos el mismo hallazgo. Ya hay compromiso de ambas cavidades y por lo tanto va a haber este aumento de la onda A. También en este caso vamos a encontrar un crecimiento de cavidades derechas. Inclusive en las cavidades derechas hay alteración en la forma, o sea que también hay ruidos cardíacos adicionales, ya los veremos. Y un hallazgo muy importante que ustedes van a notar aquí tiene que ver con la localización del ápex. Hay un aumento del ventrículo derecho, hacemos la palpación de Barr, tratamos de ubicar dónde está el ápex, y el ápex no está en el quinto espacio intercostal línea medio clavicular. Ahí no está, seguimos buscando. Hasta que lo encontramos desplazado. Vamos a detallarlo aquí. Es un ápex que puede ser difícil de ver a la inspección porque hay una hipodinamia del ápex, dado que hay una disminución de la fuerza de contracción. Recuerden que con los pulpejos de sus dedos ustedes ubican ese ápex. Está casi en la línea axilar anterior con lo que sería séptimo espacio intercostal. Entonces hay un desplazamiento del ápex. En ese caso, cuando el ápex está desplazado lateral e inferiormente, está aumentado del diámetro y está hipodinámico, ¿eso a qué tipo de hipertrofia correspondería? Sí, efectivamente se trata de una hipertrofia de tipo excéntrico. Bueno, vamos a ver los fenómenos auscultatorios. Bueno, aquí estamos ubicados, pulso carotidio, estamos en el foco órtico, están escuchando los ruidos cardíacos. Escuchen con atención, ¿qué alteración están escuchando? Bueno, espero que hayan caído en cuenta que no hay ninguna alteración. No siempre que el profesor pregunta implica que haya algo alterado. R1, R2 normal. Foco pulmonar. Un segundo ruido desdoblado, igual que en el caso anterior, fisiológico. Miren cómo en el foco tricúspide, borde parasternal izquierdo inferior, no hay soplo. Es decir, que el soplo mitral no se irradia al tricúspide porque es de menor intensidad, pero sí encuentra una alteración en los ruidos cardíacos. Atención con la respiración. Se produce solamente cuando inspira. ¿Qué están escuchando en los ruidos cardíacos? Ok, exacto. Espero que hayan logrado detectar que en este caso vamos a tener un R3, R4. Vamos a pasar al foco mitral. Atención. Lo más relevante es que aparece el soplo. Compáralo con el soplo anterior, que es el estructural. El soplo es, en sus características semiológicas, similar. Soplo holosistólico, en meseta, pero es de menor intensidad. Es básicamente su diferencia. Y ustedes vieron que no, pues no se va a irradiar el foco tricúspide, se puede irradiar hacia la axila. Tiene R3, R4. Este sí no cambia con la respiración.
aquí va a ayudar mucho la historia clínica del paciente, la historia clínica de un paciente ya probablemente de una edad más avanzada, con una clara clínica de falla cardíaca, sin antecedente de soplo previo, sería como lo más relevante. Entonces, este es el soplo típico de una insuficiencia mitral funcional por dilatación de cavidad izquierda, que yo les puedo decir que es probablemente uno de los soplos asociados a patología más frecuente que ustedes van a encontrar en su ejercicio clínico, dado la prevalencia de la insuficiencia cardíaca. Soplos propagados, pues yo puedo estar escuchando una insuficiencia tricuspidea. Allá vamos a ver que la diferencia es que cambia con la respiración. O puedo tener la irradiación de un soplo sistólico de la base, que sea por estenosis, o sea que sea un soplo corto. Ahí, por ejemplo, se da la importancia de yo diferenciar no solo la fase, sino diferenciar la forma y la duración exacta, porque el soplo sistólico de la base sería mesosistólico y sería en crescendo decreciendo. Entonces ahí viene la importancia de eso, esa finura en la auscultación cardíaca. Bueno, en este caso vamos a ver cómo un soplo que viene de los focos de la base, en este caso el foco aórtico, se puede estar escuchando en los focos de la punta, en este caso el mitral, y hay que tener mucho cuidado, digamos, de que no, al escuchar un soplo en un foco, por ejemplo en este caso el foco mitral, que ese soplo no venga de esas válvulas, sino que venga de las válvulas sigmoideas. Como lo vamos a notar, pues el soplo se va a escuchar más intenso arriba. A veces en los pacientes es difícil hacer esa diferenciación, pero hay que tener en cuenta eso y las otras características del soplo. Porque recuerden que aquí en los soplos de la punta, en los soplos sistólicos, el soplo siempre va a ser holosistólico. Excepto que el soplo venga por otras características, como va a ser este el caso. Entonces vamos a escuchar, miren lo que pasa aquí. No les voy a decir, sino que vamos a escucharlo directamente. O sea, yo acabo de poner mi estetoscopio en el foco mitral y me encuentro un soplo. ¿Y el soplo es? Sistólico. Entonces yo podría decir, bueno, ¿será que hay una insuficiencia mitral? Pero quiero que lo escuchen con atención y se den cuenta que no es el mismo tipo de soplo que estamos escuchando ahora en la insuficiencia mitral. Escuchen con mucha atención que el soplo no es holosistólico ni es en meseta. Pongan mucha atención a los ruidos cardíacos. Voy a dejarlos escuchar y les voy a hacer la pregunta. ¿Qué ruidos cardíacos escucharon ahí? Espero que hayan podido lograr escuchar. Esto no es fácil. Ya espero que hayan tenido ese oído más entrenado. Que alrededor del R1 hay 3 ruidos. Hay un R4, hay un R1 y hay un chasquido de apertura. Hay 3 ruidos. Y miren cómo después del chasquido de apertura, ahí empieza el soplo. Es decir, que hay un espacio de tiempo entre el R1 y el soplo. Por eso el soplo no es holosistólico. Y lo otro es que el soplo no es constante. El soplo realmente es crescendo, decreciendo. Y ahí suena el R2. Un R2 que suena más apagado. Miren que esas características, si ustedes recuerdan a qué correspondería ese tipo de soplo mesosistólico en crescendo, decreciendo. ¿A qué válvula podría corresponder? Ok, vamos a subir y va a dar la respuesta a esa pregunta.
claro la diferencia de intensidad. Estamos en la válvula aórtica. Miren cómo se irradia hacia el cuello. Y miren ya en el foco pulmonar. Y todo el borde para destapar. La menor intensidad. Es decir, claro, se trata de una estenosis aórtica. Entonces, para que sepan que yo tengo que tener cuidado, pues primero, por eso yo ausculto todas las válvulas para determinar el origen del soplo. Pero también poder determinar esas características adicionales de la forma del soplo, la duración del soplo, pues van a ser también muy importantes, porque esos soplos los pueden escuchar irradiados hacia los focos de la punta. Entonces ya escuchamos el soplo de insuficiencia mitral estructural, el soplo de insuficiencia mitral orgánica y el soplo, en este caso, un soplo irradiado hacia el foco de la punta. Otra causa es la disfunción de los músculos papilares. ¿Qué pasa en la disfunción de músculos papilares? Si yo tengo, por ejemplo, que es lo más frecuente, un infarto de los músculos papilares dentro de un infarto del ventrículo izquierdo, puede llegar a que se rompan las cuerdas tendinosas y eso hace que la válvula se vuelva insuficiente. Sería una insuficiencia mitral muy similar a la orgánica y puede ser igual de intensa realmente en el contexto de un infarto de miocardio o como complicación muy reciente de un infarto agudo de miocardio. Es lo más frecuente. Puede haber causas más raras, por ejemplo, podría haber una invasión por unas vegetaciones bacterianas dentro de una endocarditis bacteriana y eso podría causar una ruptura de cuerdas tendinosas. Pero lo otro que puede ser relativamente frecuente que ustedes puedan llegar a encontrar es un prolapso de válvula mitral. ¿Cómo es un prolapso de válvula mitral? El prolapso de válvula mitral se parte de un problema congénito donde no es la única alteración. Lo que va a pasar aquí es que hay una debilidad en una de las hojuelas de la mitral y cuando se cierra, se logra cerrar, se mantiene cerrada, no hay regurgitación de sangre, pero hacia el final, hacia la mitad de la sístole, cuando se da la mayor presión ventricular, no es capaz de aguantar y se regurgita una de las válvulas. Suena un clic muy metálico y empieza el soplo. El soplo es telesistólico como tal. Entonces, eso es lo que se presenta en prolapso de válvula mitral. También se podría presentar un infarto de miocardio, igualmente, pero sobre todo en ese síndrome ya congénito como tal. Se puede asociar a arritmia, los pacientes pueden presentar dolor torácico, disnea, palpitaciones y se puede presentar más en la adolescencia, adulto joven y más en mujeres que en hombres. Entonces, es el otro soplo sistólico. La diferencia importante es que se va a encontrar ya, es al final de la sístole y va a tener este clic de eyección muy típico. Bueno, ahora vamos a escuchar un soplo muy particular que es el soplo del prolapso de válvula mitral. El prolapso de válvula mitral es una valvulopatía de tipo congénita que se asocia a otras alteraciones cardíacas, por ejemplo del ritmo, las cuales son más prevalentes en mujeres, se desarrollan sobre todo durante la adolescencia y la adulta joven, y el paciente, digamos que puede tener algunos síntomas de dolor torácico, puede tener disnea y puede tener palpitaciones. Pero muchas veces va a ser un hallazgo incidental durante el examen físico. Requiere una auscultación cuidadosa, muchas veces requiere pensar en ella porque generalmente la intensidad del soplo pues no es tan alta y muchas veces se requieren ciertas maniobras para poder detectarlo con mayor seguridad. Entonces vamos a escuchar este soplo de prolapso de válvula mitral. Recuerden que es un soplo que se produce telesistólico, es decir, después de la mitad o mesotelesistólico, al final de la sístole, que va a estar asociado, que es lo más característico, a un clic de eyección cuando se hace el prolapso de válvula mitral, justamente que va a coincidir con el punto de máxima intensidad de la presión ventricular. En ese momento se produce el prolapso, una de las válvulas se prolapsa y ahí se produce la regurgitación pequeña de sangre. Entonces vamos a poner nuevamente el pulso carotídeo. Generalmente no vamos a tener mayores alteraciones en los pulsos, ni el carotídeo ni el pulso yugular, ni tampoco en la inspección precordial del paciente. Estamos en el foco aórtico, los ruidos cardíacos normales. Foco pulmonar. Normal. Y vamos a avanzar hacia el foco tricúspide. Escúchenlo.
Entonces lo que estamos escuchando aquí es el R1, el clic y el soplo. Escúchenlo nuevamente. Ahora vamos a pasar al foco mitral. Mayor intensidad, porque viene de la válvula mitral. Quiero que me respondan qué pasaría si yo hago la maniobra de que el paciente haga valsalva durante la fase de tubo. Si el soplo aumentaría o disminuiría de intensidad. No lo puedo hacer con Harvey, pero usted ya debe saberlo. Ok, espero que le hayan respondido adecuadamente. Efectivamente, este es uno de los pocos soplos con el de miocardiopatía hipertrófica obstructiva que va a aumentar en esta fase. Los dejo nuevamente para que escuchen el soplo. Escuchen que el timbre que tiene el clic es un timbre muy especial, es diferente al R1 R2, es un timbre más metálico. Muy bien. Entonces, espero que alguien ya caiga en cuenta que sí, efectivamente, cuando hay un prolapso de válvula mitral con valsalva fase de empujo, el soplo aumenta. Es uno de los pocos soplos que lo hacen junto con la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Entonces, listo, con eso acabamos ya de ver lo que es el soplo del prolapso de válvula mitral. Hay que mencionar algo importante que se me olvidaba. En el prolapso de válvula mitral es otro de los soplos junto con el de miocardiopatía hipertrófica que se acentúa cuando se aumenta cuando aplico la maniobra de valsalva en el paciente. Entonces me puede servir para diferenciar. A nivel tricuspidio vamos a tener la insuficiencia tricuspidia orgánica y funcional. La característica es igual que la mitral, es un soplo holosistólico en banda. ¿Cuál es la diferencia más importante y la que le va a diferenciar? Que tiene acentuación, es decir, aumenta en la inspiración. ¿Por qué? Porque recuerden que en la inspiración tenemos aumento en el retorno venoso y va a haber más sangre en el lado derecho. Eso es lo que hace que se aumente. En cambio, en la inspiración se disminuye, eso es lo típico que pasa en la tricuspidia. Como hay una insuficiencia tricuspidia y hay más sangre, eso puede hacer que se dé una falla del ventrículo derecho y un S3 en el foco tricuspidio, para tener en cuenta también allí. Y pues la forma del soplo y la duración pues es la misma explicación fisiológica que vimos con la mitral. La funcional es lo mismo, pero por dilatación del ventrículo derecho, como vimos también en la mitral. Entonces, insuficiencia tricuspidia funcional por dilatación del ventrículo derecho. Bueno, ahora vamos a ver soplos en el foco tricúspide. Vamos a iniciar con el soplo de la insuficiencia tricúspide. Estamos, recuerden, ubicados en el hemicardio derecho. Es nuevamente la tricúspide durante la sístole debería estar cerrada. Hay una insuficiencia, quiere decir que la sangre se regurgita hacia el lado derecho. La mayoría de los casos esta no es una valvulopatía tan frecuente, se puede asociar más a problemas congénitos, pero es rara, la verdad. Y también es más frecuente que se produzca de forma funcional, es decir, por crecimiento del ventrículo derecho. Vamos a ver un solo caso de insuficiencia tricúspide. La diferencia estructural y funcional va a depender mucho del contexto del paciente, la edad del paciente, si tenía soplo antes o no tenía soplo, la historia de si hay una falla derecha y ese tipo de datos sobre el paciente. Y lo otro importante es tener en cuenta que hay un aumento del volumen. Vamos a ver qué pasa en el pulso venoso yugulares principalmente y qué pasa en las cavidades derechas. Entonces, bueno, primero vamos a arrancar aquí con el pulso carotidio. El pulso carotidio puede estar normal o podría estar disminuido si ya el gasto cardíaco del ventrículo derecho es muy bajo, porque eso disminuiría obviamente la precarga para el lado izquierdo. Pero si es llamativo, es muy significativo y nos ayuda mucho en el diagnóstico lo que pasa en el pulso venoso yugular.
Ustedes pueden ver las ondas positivas A y B y pueden ver cómo la onda que está posterior a el pulso carotídeo, que es la V, está aumentada. La onda V aumentada es muy típica de la insuficiencia tricúspide. Les hago aquí la pregunta, ¿cómo se llama ese signo asociado a la insuficiencia tricúspide, donde ustedes pueden ver una gran ingurgitación yugular y pueden ver cómo el lóbulo de la oreja pulsa con cada onda V? ¿Sí? Espero que ya hayan recordado que tenemos el signo de Evans. Vamos a ver los fenómenos inspección y palpación y ya después de la auscultación. Nuevamente pongo el pulso carotídeo aquí y acá vamos a ver cómo primero lo vamos a mostrar con el hisopo, después vamos a hacer un primer plano. Miren cómo aquí estamos ubicados en el segundo espacio, miren lo arriba que estoy. Segundo espacio intercostal y línea clavicular, o sea, foco pulmonar. Recuerden que aquí se proyectan los fenómenos de la arteria pulmonar. En este caso estamos viendo que hay un impulso allí, lo cual implica que hay una hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar debe ser secundaria o a una patología pulmonar, que puede ser una comorbilidad del paciente, o puede ser secundaria a una falla izquierda, que es bastante probable. Y también vamos a ver un impulso en el borde paraesternal izquierdo. Este impulso es anormal y recuerden que corresponde al ventrículo derecho. Noten la velocidad y la duración, más bien, de ese latido anormal. Es un impulso lento, ¿sí lo notan? Bastante lento, lo cual indica que está sostenido por una sobrecarga en ese momento en ese ventrículo derecho. Y lo otro que podemos observar es que no se ve latido apical. No hay latido apical como tal, lo cual indica que el ventrículo derecho ha crecido y ha escondido el ápice, como ya hemos visto anteriormente. Vamos a hacer un primer plano de estos impulsos. Bueno, aquí pueden notar en ese primer plano, este es el segundo espacio intercostal. Aquí está el impulso correspondiente a la hipertensión pulmonar. Y aquí, que se ven muy juntos, pero es diferente, todo este impulso aquí, que implica un crecimiento del ventrículo derecho. Podría, aunque en Harvey no lo vamos a ver, podría encontrarse un impulso epigástrico también. Hay crecimiento del ventrículo derecho, hay hipertensión pulmonar y no hay ápice. Eso es lo que podemos observar ahí. Los dejamos unos segundos para que lo puedan notar. Junto con la onda V aumentada. Bueno, ahora vamos a pasar a los fenómenos auscultatorios. Foco aórtico. Ruidos cardíacos normales. Supongo que ya notaron un sonido que parece como de ultratumba. Son fenómenos respiratorios. Voy a mostrar los fenómenos respiratorios de una vez. Estamos ubicados aquí, infraclavicular derecho. Cuando el paciente inspira, bueno, aquí no importa el pulso carotídeo. Cuando inspira, hay estertores. Cuando expira, hay sibilancias bilaterales. Estertores, sibilancias. Hasta la base. Es claro que hay un edema agudo del pulmón muy importante. Los estertores son producidos por el paso del aire a través de las vías respiratorias, más a nivel distal, bronquiolos terminales, y ese produce un burbujeo que son los estertores. Generalmente van a ser teleinspiratorios y van a ser finos por el grosor de la vía aérea. Y las sibilancias en este caso probablemente son explicadas
porque el edema hace una compresión extrínseca de las vías respiratorias terminales y es como si hubiese un broncoespasmo, como en un asma, pero por eso inclusive muchos lo han denominado asma cardíaca, pero es un fenómeno simplemente secundario. Vamos a mirar ya la parte auscultatoria cardíaca. Pulso carotídeo. Ruidos cardíacos normales. Foco pulmonar. Tres ruidos. Según el timbre que están escuchando y la ubicación de ese ruido adicional, ¿a qué creen que puede corresponder? Se trata de un chasquido de apertura, es un chasquido de apertura sistólico, protosistólico, es decir, que sería, uno pensaría que puede ser asociado a una valvulopatía sigmoidea, una estenosis, que en este caso no la hay, porque miren que no hay soplo ni aórtico ni pulmonar. Es un fenómeno secundario que posteriormente cuando veamos casos clínicos podremos explicarlo para no entrar en ese detalle ahora. Seguiré bajando. Miren que ya en el borde paraesternal inferior empezamos a escuchar un soplo. Es sistólico, holosistólico, meseta, pero miren lo que pasa con la respiración. Espero que hayan notado que cambia con la respiración. Aumenta en la inspiración, disminuye en la expiración. Como ya hemos explicado, eso es característico de la insuficiencia tricuspidea y es lo que les va a ayudar mucho a diferenciarlo de otros soplos sistólicos de la punta como la insuficiencia mitral y como el que vamos a ver después a continuación, que es la comunicación interventricular. Esa es su principal característica. Entonces, ese es el soplo de la insuficiencia tricúspide, tanto orgánica como funcional. Podrían cambiar la intensidad y historia del paciente, pero sería lo que ustedes encontrarían. Los dejo unos segundos más con el soplo. ¿Cuál es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes? La CIV, la comunicación interventricular. Tiene la misma característica semiológica, es decir, es un soplo holosistólico en banda. ¿Qué es lo que está pasando allí? Es un problema congénito, generalmente, aunque puede ser iatrogénico, adquirido, donde en el septum interventricular va a haber un hueco. Se nace con ese hueco. Se divide en la CIV muscular y la CIV membranosa. La membranosa se da en la parte más superior del septum, donde hay una parte que es membranosa. Generalmente esa es de menor intensidad y menos severa y se manifiesta más tardíamente. Y esta es la que es muscular, que se manifiesta más tempranamente. Ese hueco hace que por diferencia de presión, por gradiente de presión, la sangre pasa del lado izquierdo, pase al lado derecho. Y eso es lo que, ahí sí, como hay un gradiente de presión muy importante, eso es lo que va a causar que se produzca el soplo directamente. Al contraerse el ventrículo izquierdo es que se va a producir ese paso de sangre. En la diástole no tiende a producirse porque ya las presiones son mucho menores. Entonces básicamente es en la sístole, va a pasar la sangre durante toda la sístole y eso es lo que hace que el soplo sea holosistólico y en meseta por lo general.
Importante, no se modifica con la respiración, y lo otro es que es mucho más fuerte. Se va a escuchar en el foco mitral porque de ahí viene la sangre, se acentúa en el foco tricúspide más fuerte, pero inclusive el foco donde más se escucha es el mesocárdico, o sea, el cuarto espacio intercostal. Es una diferencia importante, y la no modificación con la respiración. Entonces, ese es el punto. Recuerden que, como ya hemos visto en otras comunicaciones anormales, si ya hay una hipertensión pulmonar por el aumento de sangre en el lado derecho, se va a voltear el flujo y va a pasar de derecha a izquierda. Recuerden que cuando se voltea el flujo, una de las cosas que puede pasar es que la cardiopatía se vuelve cianosante, porque ya va a pasar sangre desoxigenada hacia el lado izquierdo. Recordemos que este fenómeno de una inversión del flujo, de pasar de derecha a izquierda, se llama el fenómeno de Eisenmenger, es el epónimo con que se denomina este fenómeno de inversión del flujo que se puede dar en esas patologías. Lo veremos en los casos de Harvey, pero quiero destacar aquí la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita que dentro del contexto de todos los nacimientos pues es rara, pero es una de las cardiopatías frecuentes. La tetralogía de Fallot, como su nombre lo indica, tiene 4 alteraciones. Primera de ellas sería la estenosis de la válvula pulmonar, la segunda sería la hipertrofia del ventrículo derecho, la tercera sería la comunicación interventricular y la cuarta el acabalgamiento de la aorta. Esto hace que nosotros podamos encontrar un soplo sistólico, mesosistólico en el foco pulmonar derivado de la estenosis de la válvula pulmonar, y vamos a tener un soplo holosistólico en meseta en los focos de la punta derivado de la C y B. Y dado que hay una hipertrofia del ventrículo derecho más la estenosis pulmonar, eso hace que las presiones en el lado derecho sean más altas rápidamente que en el lado izquierdo, y por eso en forma muy temprana se vuelve una cardiopatía cianosante, porque va a pasar la sangre del lado derecho al izquierdo, a diferencia de todas las otras que hemos visto. Para tener en cuenta, porque la tetralogía de Fallot puede tener un reto semiológico, ¿no? Y es el hecho de que se va a encontrar un soplo sistólico tanto arriba como abajo, y a veces se puede llegar a pensar que es el mismo soplo, pero hay 2 soplos diferentes. Ahí viene la importancia de la finura en la forma y la duración exacta del soplo. Entonces en Harvey lo vamos a estar viendo. Bueno, ahora vamos a ver un diagnóstico diferencial de un soplo sistólico de la punta, que es el caso de comunicación interventricular, donde hay un defecto generalmente congénito en el septo interventricular, que puede ser en su parte membranosa o en su parte muscular. Generalmente los musculares son más grandes y son más sintomáticos, los que son en la parte membranosa tienden a ser de menos intensidad y menos sintomáticos. Como ya hemos hablado, una persona puede nacer con este defecto y puede no tener ningún síntoma hasta bastante, digamos que adelante en su vida. Podría tener síntomas ya en su adolescencia o inclusive cuando ya es un adulto joven, ¿sí? Para tener en cuenta, sobre todo si es membranoso. Entonces vamos a ver las diferencias semiológicas para poder hacer ese diagnóstico diferencial. Vamos a ver el pulso carotidio. Ustedes pueden notar que el pulso carotidio tiene una característica interesante. Es un pulso parvus, no es muy intenso, pero es severo. Esas son 2 patologías que ya hemos visto en esta clase que producen este tipo de pulso: la insuficiencia mitral y ahora la comunicación interventricular. La misma explicación fisiopatológica: la diafragma Starling y escape de la sangre. En el pulso venoso yugular no vamos a encontrar ninguna alteración, excepto que ya haya alguna consecuencia de la CIB a largo plazo sobre los ventrículos. Y en este caso, en la inspección y palpación precordial no vamos a encontrar ninguna alteración. Podría haberla si por la sobrecarga que se produce empieza a haber alguna falla cardíaca. Recuerden que en este defecto va a haber, como pues está el hueco allí, va a haber un paso de sangre que va a ser de izquierda a derecha. Como ustedes saben, las presiones del ventrículo izquierdo son mucho mayores que las del ventrículo derecho, se genera un gradiente de presión importante y la sangre pasa de allá para acá. Y eso va a tener que ver también con la característica semiológica de dónde se va a auscultar más intenso. Después de un tiempo, de mucho tiempo, por la sobrecarga que se genera en el lado derecho y por la arteria pulmonar, podría haber aumento en las cavidades derechas, de presiones, lo cual podría hacer que superara a la izquierda y se volteara el flujo. Una inversión del flujo, que es el llamado fenómeno D. A ver si lo recuerdan, si lo han leído.
Sí, es el fenómeno de Eisenmenger, donde hay una inversión del flujo. Y ahí podría cambiar las características, pero eso ya es menos frecuente y va a suceder después del tiempo y las complicaciones. Entonces vamos a ver sus características auscultatorias. Primero vamos a empezar en el foco aórtico. ¿Ya se empieza a escuchar algo? Bajamos. Estoy en mesocardio, cuarto espacio, que es donde más intensos se escuchan. Se recuerda todo el borde parasternal inferior izquierdo, pero el cuarto espacio del mesocardio es característico. Escúchelo con cuidado. Un soplo sistólico. Un soplo holo sistólico en meseta. Que lo estamos escuchando en los focos de la punta. Podría corresponder a una insuficiencia mitral, tricúspide, pero también a una CIB. Vamos a pasar al foco mitral. Como ustedes notan claramente, la intensidad del soplo disminuye hacia el foco mitral, lo cual les descarta que sea una insuficiencia mitral. Puede persistir el diagnóstico diferencial como una insuficiencia tricúspide, que es la diferencia importante. La variación del pulso venoso y no cambia con la respiración. Escuchamos a Harvey respirar. No cambia con la respiración. Serían sus diferencias más importantes. Tiende a ser menos sintomática que la valvulopatía, probablemente. Miren que ya hemos mencionado 3 diagnósticos diferenciales importantes. ¿Cuál es el otro diagnóstico diferencial importante que habría que tener en cuenta? El de un soplo benigno, que es el denominado soplo benigno vibratorio de Steele. Se va a encontrar como los soplos benignos, la mayoría de ellos en niños. Pero cuando decimos en niños es importante mencionar que se produce no en los primeros meses de vida, generalmente después del año de vida. Se va a encontrar en la etapa preescolar, escolar, puede estar en adolescencia. Es un soplo que se va a ubicar en todo el borde parasternal izquierdo inferior y por eso es un diagnóstico diferencial importante de la CIB, de la insuficiencia tricúspide. La diferencia importante, recuerden que los soplos benignos son de menor intensidad y que tienen cambios posturales, disminuyen, los atenúan o incluso pueden llegar a desaparecer con el cambio postural, a poner al paciente en sedestación o en bipedestación. Bueno, entonces ese sería el soplo de la comunicación interventricular. Entonces ya hemos mirado todos los soplos sistólicos de los focos de la punta. Ahora vamos a ver lo que nos quedaría faltando, que sería el soplo diastólico. En los soplos diastólicos básicamente vamos a tener 2 situaciones: la estenosis mitral y la estenosis tricúspide. Recuerden que en la diástole las 2 válvulas deberían estar abiertas, y si soplan es porque pues hay una estenosis. Entonces lo que vamos a ver en este caso es un caso de estenosis mitral. Harvey no tiene caso de estenosis tricúspide, la cual es una patología además muy rara. Entonces vamos a escuchar un soplo típico de una estenosis mitral para ver sus características. En cuanto a soplos diastólicos, es sencillo: la estenosis mitral, la estenosis tricúspide. Recordemos, entonces, miremos aquí en la diástole lo que está pasando. Entonces en la diástole, la válvula mitral y la válvula tricúspide vienen después de estar cerradas en la sístole, y la válvula aórtica y pulmonar de estar abierta. Aquí ya se cerró la aórtica y la pulmonar, todavía estando en sístole, aunque ya solo el R2, justamente porque se cerraron la aórtica y la pulmonar. Periodo de relajación isovolumétrica. Cuando la presión ventricular cae por debajo lateral, se abre la válvula tricúspide, se abre la válvula mitral y viene todo ese inmenso flujo de sangre que estaba retenido en el atrio. Cae. Entonces, como hay una estenosis, recuerden, un engrosamiento de las valvas mitral o tricúspide, en este caso la mitral, se crea un orificio pequeño por donde pasa la sangre y eso crea el flujo turbulento. Como viene la sangre con fuerza, fase de llenado rápido ventricular,
el soplo es intenso y va cayendo en la medida que la presión y la velocidad con que pasa la sangre es menor. Pero al final, como se da la patada atrial, que expulsa un 20-30% de la sangre que queda en el atrio, se refuerza nuevamente el soplo. Por eso es un soplo en decreciendo, creciendo y dura pues toda la diástole. Es muy frecuente que se dé en las valvulopatías adquiridas reumáticas. Es la causa más frecuente. Bueno, ahora vamos a escuchar lo que sería el soplo diastólico, que es vamos a escuchar un caso típico de estenosis mitral. Entonces vamos a empezar con los pulsos. Este es el pulso carotidio. Ustedes pueden notar que es un pulso parvus. Cuando ven estenosis mitral, el paso de sangre del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo va a estar disminuido, con lo que eso va a significar que qué determinante del gasto cardíaco se va a alterar. Piensen un momento, qué determinante del gasto cardíaco se va a alterar en este caso. Sí, efectivamente se trata de la precarga del ventrículo izquierdo, va a estar aumentada, va a estar disminuida, pero vuelvo y repito. Sí, efectivamente se trata de la precarga del ventrículo izquierdo que va a estar disminuida. Eso va a hacer que el gasto cardíaco se vaya a disminuir y al estar disminuyendo el volumen de eyección del ventrículo izquierdo, pues va a haber un pulso parvus. En el pulso venoso yugular, en este caso no estamos encontrando ninguna alteración, podría haberla. Si la estenosis mitral ha producido falla derecha, podría haber un aumento de la onda A, por ejemplo. Pero aquí no la hay, está normal. Vamos a ver en el precordio. Vamos a hablar primero con el lisófono. Segundo espacio intercostal, es decir, signo D. Recuerden lo que significa aquí, que hay un impulso en el segundo espacio intercostal para el esternal izquierdo. Piénsenlo. Sí, se trata de una hipertensión pulmonar e igualmente hay un impulso a este nivel. ¿Qué significa un impulso en el borde paraesternal izquierdo inferior? Piénsenlo. Sí, se trata de un crecimiento del ventrículo derecho. Todavía, a pesar de estas alteraciones, miren que la onda venosa no se ha alterado. Todos esos fenómenos toman generalmente su tiempo. Y si vamos a buscar el ventrículo, el ápice del ventrículo izquierdo, ya sabemos que no lo va a ver, porque el ventrículo derecho ha hecho que se esconda el ápice. Eso también nos va a decir que muy probablemente el ventrículo izquierdo está de tamaño normal. Si hay una estenosis mitral, pues imagínense que ese atrio izquierdo está luchando permanentemente contra ese pequeño hueco, y eso lo que sí va a hacer es que haya un gran crecimiento del atrio izquierdo. Recuerden que el atrio izquierdo se proyecta posteriormente, y inclusive podría llegar a haber un impulso en la región en la región medio escapular a nivel posterior. Podría llegar a verlo. ¿Qué estructura podría comprimir el atrio izquierdo si se crece? Recuerden la relación anatómica posterior. ¿Y qué síntoma me podría llegar a producir en el paciente? Sí, efectivamente, si el atrio izquierdo se crece, va a crecer hacia atrás, puede comprimir el esófago y en ese caso el paciente podría tener disfagia. Bueno, eso es lo que podría llegar a pasar y miren que esta es esta situación para que la tengan en cuenta. El paciente va a tener una estenosis mitral, va a tener aumento de presiones de forma retrógrada hacia las venas pulmonares y por lo tanto puede tener edema pulmonar, es decir, va a tener la clínica típica de un síndrome de falla cardíaca izquierda, de insuficiencia cardíaca izquierda, disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna. Si hay compromiso derecho, va a poder tener edemas y todo el cuadro derecho. Y en forma anterógrada, pues va a haber disminución del gasto y con eso puede haber otros síntomas de baja perfusión a nivel periférico. Pero cuando uno tiene esa clínica en el paciente, lo que yo espero encontrar es un ventrículo izquierdo grande. Ese es casi que el único caso en el cual hay una clínica típica de insuficiencia cardíaca izquierda, pero el ventrículo izquierdo está totalmente normal en la estenosis tricúspide. También en estos casos es frecuente que si el paciente se descompensa, puede haber un edema agudo del pulmón donde hay ese característico esputo rosado, un color asalmonado, más bien espumoso, es muy típico del estenosis mitral inclusive, y eso se da por algún componente hemático que puede haber en ese caso en expectoración. Entonces, eso es lo que podemos encontrar sintomáticamente.
Vamos a ver auscultatoriamente qué vamos a encontrar. Ritmos cardíacos normales, R1, R2, foco órtico. Un chasquido. Pero quiero que nos concentremos en los focos de la punta. Oh, este paciente tiene otra situación. Quiero que la ausculten y me digan a ver. Foco tricúspide. ¿Ese soplo a qué se debe? Sí, se trata de una insuficiencia tricúspide. Soplo sistólico, lo sistólico en banda, que aumenta con la inspiración y baja con la expiración. Muy bien. Ahora vamos a pasar al foco mitral. Ojo con el soplo. Miren el pulso carotídeo. Vamos, coordinación, ojo, oído, ojo, oído. ¿El soplo coincide con el pulso carotídeo? No, no coincide con el pulso carotídeo. Por lo tanto, se trata de un soplo diastólico. Recuerden la forma, miren, R2. Se produce el R2, se produce un chasquido de apertura, espero que lo puedan estar escuchando, un chasquido de apertura protodiastólico por la estenosis mitral. Y arranca el soplo. Y miren la característica del soplo. El soplo es, pónganle cuidado, más intenso en la protodiástole, porque la fase de llenado rápido ventricular. Baja en la mitad, o sea, la mesodiástole, porque la fase de llenado lento ventricular. Y aumenta al final en la telediástole, porque la fase de la patada, la contracción atrial, que impulsa la sangre a través de esa válvula estenótica. Ese es un típico soplo de estenosis mitral. Podría ser igual si fuera una estenosis tricúspide, la misma característica. Eso es lo que vamos a encontrar allí. Entonces este es el soplo típico de la estenosis tricúspide. Los dejo unos segundos más para que lo escuchen. El pulso carotídeo, para que no se pierdan. Muy bien. Entonces con eso finalizamos los soplos de los focos de la punta. La estenosis tricúspide es la misma cosa, pero en el foco tricúspide. Aquí lo importante es hacer la diferencia entre los dos. Ahora es mucho más frecuente la estenosis mitral. Habría que tener en cuenta y que aquí un elemento importante sería, si yo tengo una estenosis tricúspide, el problema ya no está en el ventrículo, el problema está en el atrio. El ventrículo está tranquilo, recibe menos sangre, pero está tranquilo. O sea, él no va a tener ninguna alteración. Es el atrio el que está peleando y es el que se va a dilatar y va a causarme toda la fisiopatología de una insuficiencia cardíaca, retrógradamente con todo el componente de edema pulmonar, hipertensión pulmonar e inclusive falla derecha. Y tener en cuenta, la estenosis tricúspide, el problema estaría en el atrio derecho, el problema estaría de ahí para atrás, ya que el problema, lo que predominaría en ese paciente, por ejemplo, sería edemas, tendría la yugular ingurgitada y todo lo demás, hepatomegalia, edemas periféricos. Entonces, tener en cuenta que eso nos puede ayudar en esa diferenciación. Casi que la estenosis mitral uno podría decir que es la única causa de una falla típica izquierda, de una clínica típica de falla cardíaca izquierda que ustedes ya conocen, sin que haya un ventrículo dilatado. Es importante para tener en cuenta. Ok, entonces esas son las dos, la estenosis mitral y tricúspide, que son los únicos soplos diastólicos que vamos a nosotros a tener. De pronto aquí recuerdan el soplo de Austin Flint, que habíamos visto en insuficiencia aórtica, pues también va a ser diastólico en la mitral, pero ya vimos que va a estar asociado a la insuficiencia aórtica como tal.
Un repaso aquí de los soplos benignos para hacer este diagnóstico diferencial. Finalmente, en los soplos benignos no tienen malas compañías, como se dice, es decir, no va a haber otros signos anormales, no va a haber síntomas, no se irradian, son sistólicos, no hay soplos benignos diastólicos. Generalmente van a desaparecer un poco en inspiración, con la postura también pueden desaparecer cuando yo paro al paciente y no va a tener pues otras alteraciones y la intensidad del soplo es muy baja y eso lo diferencia de un soplo patológico. Entonces dentro de los soplos benignos, volviendo otra vez a la sístole, entonces nosotros vamos a encontrar el famosísimo soplo de Still, que es uno de los soplos benignos más frecuentes, o el más frecuente pues. El soplo vibratorio de Still es un soplo que puede ser entre mesosistólico y holosistólico, digamos que puede ubicarse en las dos fases. Es débil, es importante, es débil. O sea, va a haber un pequeño espacio de tiempo entre la reunión y el soplo, entre el soplo y el enredos, pero es de muy baja intensidad, baja frecuencia. Se va a localizar en todo el borde paraesternal inferior izquierdo, o sea, más foco tricúspide, aunque se puede escuchar también en el ápex. Importante lo que habíamos dicho con los soplos benignos, cambia con la posición, se disminuye cuando paras al paciente y reaparece cuando lo pones en cuclillas. Es importante porque haces pues, un aumento en el retorno venoso transitorio en ese momento. Y pues el diagnóstico diferencial más importante es la CIB. Entonces es el soplo de Still. Soplo mamario es un soplo que se describe que se puede escuchar en mujeres en tercer trimestre del embarazo y en lactancia. Un soplo que va a ser de predominio sistólico, aunque a veces puede ser sistodiastólico, que se va a escuchar en todo el borde paraesternal, pero asociado pues a esa fase en la mujer. Bueno, esta es la última parte ya del video con Harvey, que nos ha servido muchísimo Harvey para la demostración de toda la semiología cardiovascular. Estamos ya llegando en la recta final de este componente virtual. Voy a ponerles un caso para integrar algunos elementos. Les vamos a poner este caso, les voy a contar la historia. Se trata de un niño de un poco más de un año, 14 meses de edad, que vive en zona rural, en una zona bastante apartada. El parto inclusive fue domiciliario, atendido por partera. La mamá lo trae porque nota que cada vez el niño está peor. Lo que indica es que ha visto que desde que empezó ya a caminar, el niño se agita fácilmente, se cansa fácilmente. Y lo más importante que ha notado también es que el niño se pone morado. Entonces, esa es la historia de este niño, sin ningún otro antecedente relevante, ni prenatal, ni perinatal, ni postnatal. Y vamos a ver qué encontramos nosotros. Pulso carotidio, pulso venoso yugular, sin mayores alteraciones. Vamos a hacer un primer plano de acá, por favor. Vamos a ver el área precordial. Noten esto. Sí, ya ustedes saben a qué corresponde. Estamos hablando de un crecimiento del ventrículo derecho. Y aquí está el ápex. Mira que aquí el ápex sí se puede ver. Un ápex de duración normal. Entonces vamos a auscultar. Vamos a auscultarlo al CBB. Voy a ponerles toda la auscultación y después miramos. Vuelvo a pasar.
escuchan en el foco pulmonar, qué escuchan en el foco tricúspide, ¿vale? Ok, entonces efectivamente, cuando aquí estamos escuchando en el foco órtico un soplo y un chasquido de apertura, que se escucha más intenso en el foco pulmonar, quiere decir que viene del foco pulmonar. Sistólico no se irradia el cuello, más auscultando en el foco pulmonar, un soplo que es sistólico, que si usted le pone cuidado es mesosistólico, creciendo de creciendo. Por lo tanto es un soplo que es compatible con una estenosis pulmonar. Puede ser también un soplo asociado a algo funcional o una CIA, pero no hay desdoblamiento del segundo ruido fijo. Y es un soplo muy fuerte. Tampoco sería un soplo benigno, porque es un niño muy pequeño y además tiene síntomas. Y no es una estenosis aórtica, porque no está más fuerte acá. De pronto acá se escucha más fuerte el chasquido, porque acá el soplo lo atenúa. Ahí está el chasquido de apertura protosistólico muy claro. Se escucha también aquí. Pero una de las cosas que les puede costar más trabajo, y espero que lo hayan logrado hacer, es que cuando yo bajo, aquí, el soplo cambia, pero cambia, es otro soplo, no es el mismo soplo. Este soplo es un soplo holosistólico, meseta, diferente de arriba. Y estamos en el mesocardio y foco tricúspide. ¿Qué podría ser? Insuficiencia tricúspide, insuficiencia mitral, una CIB, un soplo benigno de estilo. El de estilo podemos descartar por la edad del paciente y sobre todo por los síntomas del paciente. La mitral, no, porque no está, aquí no se escucha casi. CIB podría ser, pero no cambia. Miren que, insuficiencia tricúspide podría ser, pero no cambia con la respiración. Se trata de una CIB. Entonces, en conclusión, tenemos un niño pequeño que tiene un crecimiento, una hipertrofia del ventrículo derecho, que tiene una estenosis pulmonar y que tiene una CIB. Se trata de, y además tiene una cardiopatía cianosante, porque está cianótico desde muy pequeño. Se trata de la conocida como tetralogía de Fallot, junto con el acabalgamiento de la aorta. Entonces eso es lo que vamos a encontrar aquí en este caso, y por tener CIB, pero también tener el aumento de presión derecha, es lo que hace que haya una inversión de flujo temprana, y eso es lo que lleva a una cianosis temprana en el paciente. Ese era como un pequeño repaso. Bueno, les agradezco mucho y ya vamos a hacer esta despedida. Entonces, bueno, volviendo nuevamente al resumen, pues ya hemos visto cada uno de los soplos en Harvey, y recuerden ya como resumen que tenemos los 9 soplos básicos, de acuerdo al foco donde se produce y la fase donde se produce, y los diagnósticos diferenciales de lo que hemos visto en este caso ya en Harvey y en la presentación. En el foco tricúspide, en sístole, tenemos la insuficiencia tricúspide, diagnóstico diferencial con la CIB y con el soplo benigno de Steele, diastólicos, la estenosis tricúspide, y lo vamos a diferenciar con la irradiación de soplos de insuficiencia aórtica, pulmonar e hipertensión pulmonar. Y en el foco mitral, clásico, la insuficiencia mitral y diferenciarlo con el prolapso de válvula mitral y con irradiación de soplos históricos de la base. Y diastólico, la estenosis mitral y el soplo de Austin-Fleming. Y eso sería todo ya el diagnóstico diferencial que nosotros podemos tener y que ya hemos también escuchado en Harvey. Bueno, estimados estudiantes, yo con esto ya les quiero agradecer. Esta es nuestra última clase virtual. Espero que toda la secuencia didáctica que hemos seguido haya contribuido a su aprendizaje. Con esto estamos dando finalización a todo el componente virtual del curso. Yo espero que dentro de la virtualidad, que es algo que nos ha llegado para quedarse y que tiene unas cosas positivas muy interesantes, y que es algo pues, de los aprendizajes de toda esta situación, pues nos haya servido. Esto tiene la ventaja de que es un material que a ustedes les va a quedar, que lo pueden estar revisando constantemente, y ya posteriormente de esto pues vamos a tener próximamente, de acuerdo a la evolución de la pandemia, nuestro componente práctico ya, porque es importante que ustedes puedan ver los pacientes reales y aplicar esto. Pero aquí ustedes han tenido oportunidad de entrar en contacto, de ver las alteraciones, de escucharlos, todos los ruidos y soplos, cosa que realmente en la práctica con pacientes no se podría hacer. O sea que aquí tenemos unas ventajas muy importantes, tenemos un excelente modelo de simulación, y yo espero que todas estas clases pues, hayan sido muy útiles para ustedes, que hayan aprendido mucha semiología cardiovascular. Ya tendremos también la evaluación virtual también con Harvey, y tendremos posteriormente ya la práctica real con los pacientes. Entonces, estimados estudiantes, los mejores deseos, espero verlos prontamente,
y de verdad espero que esto haya servido mucho para su aprendizaje. Nos vemos ya pues en un encuentro sincrónico para aclarar cualquier duda que ustedes puedan tener. Hasta luego.